bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo, mientras la verdad aún está poniéndose los zapatos. Con esta frase erróneamente atribuida a Mark Twain, Winston Churchill e inclusive a Benjamin Franklin, empezamos este programa. Estimados internautas entusiastas de la ciencia, damos inicio a un programa más de humanos y otros bichos. Este es espacio radiofónico y ahora también virtual, dedicado a la divulgación de la ciencia, producido por el Instituto de Investigación en Zoonosis, más conocido como CIS, en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, es un gusto volver a compartir con ustedes este maravilloso programa. Bienvenidos, queridos internautas, gracias por estar un viernes más con nosotros. Hoy les acompañaremos Elizabeth Minda, Jimena Pérez, Alfonso Molina, Sandra Enríquez, Franklin Vaca. y por supuesto todos los amigos del CIS desde las 10 horas, así que no se pierdan el programa del día de hoy. estimadas y estimados internautas, gracias por acudir a esta cita con la divulgación científica. Esperamos que disfruten de lo que les hemos preparado. Bienvenidos. Buenos días, humanos y otros bichos. La pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la salud, la economía o la política, pone en riesgo la vida, la libertad o la paz. Esta frase de Mario Bunge resume bastante bien lo que compartiremos en este programa con ustedes. Que disfruten este espacio tanto como nosotros. Bienvenidos. Muchos saludos para todos nuestros internautas que nos escuchan cada viernes. Bienvenidos, disfruten del programa. Y comenzamos con los titulares. Iniciamos el programa con un nuevo segmento llamado El Bicho Curioso, donde Elizabeth Minda nos contará sobre el Día Internacional del Tequila. A continuación, les traemos la discusión de la semana, donde les hablaremos sobre temas respecto a la infodemia y a la pseudociencia. Hoy les he traído una nueva historia de un mundo lejano o quizás cercano en su segmento Mundo Ficción. Y por supuesto no podía faltar nuestra bicho pregunta. El acertijo de esta semana está más o menos fácil. Tienen que dibujarlo, imaginarlo, a ver si dan con la respuesta correcta. Un hombre camina por la arena del desierto. Entonces se gira 180 grados, dando la vuelta, y descubre que no hay huellas. Tampoco había viento que las podía borrar. ¿Por qué no había huellas? Un hombre camina por la arena en el desierto. Entonces se gira 180 grados, dando la vuelta, y descubre que no hay huellas. Tampoco había viento que las podía borrar. ¿Por qué no había huellas? Pueden colocar sus respuestas en el chat de Facebook y por supuesto las leeremos al final del programa. Además, recuerden que pueden dejarnos, como siempre, sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyotros@gmail.com, y en este instante además pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag BichosCIS, seguido BichosCIS, CIS, C y Z. Recuerden que también pueden escuchar nuestros programas pasados en el canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos. Ahí Elizabeth Minda estará gustosa de responderles todos sus comentarios.
Y como siempre enviamos un atento saludo a todos quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo, gracias al Internet. En especial a todos los docentes, trabajadores y estudiantes quienes conforman la familia de la Universidad Central del Ecuador y que por las circunstancias actuales ahora interactúan a través del mundo virtual. También un saludo a nuestro fiel oyente Luis Mena, que nos escucha en todos nuestros programas. Que en esta época se saque lo mejor de nosotros a pesar de la adversidad. Un fuerte abrazo para todos. Un nuevo segmento que se llama El Bicho Curioso, y como ya les adelantaron en los titulares, les voy a hablar sobre el tequila. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos tomado un tequila, ¿cierto? Es la bebida por la que México es conocido en todo el mundo, pero existen ciertas cosas que ignoramos acerca de él. De acuerdo con la norma 006 CF1 del 2012 de México, el tequila se define como la bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos preparados directa y originalmente del material extraído, derivado de las cabezas del agave, Tequiliana Weaver variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente con la formulación de otros azúcares hasta una proporción no mayor al 79% de azúcares. Qué complicado que sonó esto, ¿cierto? Ahora, muchos hemos escuchado también no solo la palabra tequila, sino también la palabra mezcal. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El tequila se obtiene exclusivamente del agave Tequiliana Weaver variedad azul, como les había dicho antes. En cambio, el mezcal puede provenir de las más de 12 especies diferentes de agaves que existen en México, sobre todo, que es en donde más se comercializa, se produce esta planta. El tequila tiene lo que se conoce como una denominación de origen, lo que lo protege como patrimonio de los mexicanos en el mundo. Es decir, su plantación y elaboración deben hacerse en los territorios que están declarados dentro de esta denominación de origen, pues la planta originaria de México se la puede encontrar asilvestrada en otras regiones como en España, por ejemplo. La Casa Tequila Ley 295 es en donde podemos encontrar el tequila más caro del mundo, con un valor de 3.5 millones de dólares. La botella tiene 2 kilos de platino, 4.100 diamantes blancos. Es un premium extra añejo fabricado con agave seleccionado, con 42 grados de alcohol y ha permanecido 7 años en las barricas. ¿Quién podría creerlo? El tequila más caro del mundo. La historia oficial del tequila dice que las culturas prehispánicas bebían un jugo de agave fermentado, pero fueron los españoles quienes les enseñaron el arte de la destilación. Si bien es cierto, esta es la historia que se les ha enseñado durante muchas generaciones a los mexicanos, recientemente se han encontrado ollas de tiempos prehispánicos moldeadas de manera que hacen pensar que probablemente las culturas prehispánicas ya conocían el arte de la destilación antes de la llegada de los españoles. Si esto se llegara a confirmar, probablemente tengamos que replantear todo lo que se sabe en cuanto a la historia del tequila y los destilados de agave. El género agave es endémico del continente americano e incluye aproximadamente 200 especies, 247 taxas intraespecíficas, de las cuales 150 especies se distribuyen en México. Hay más de 300 especies de agave, pero solo la variedad de agave azul es la que se la utiliza para elaborar el verdadero tequila. Para poder ostentar la palabra de tequila, el productor debe usar al menos un 51% de este tipo de agave,
y el porcentaje restante puede venir de otros tipos de azúcares y alcoholes. El género agave tiene 30 cromosomas formados por un grupo de 5 pares de cromosomas grandes y 25 de cromosomas pequeños. Se han realizado estudios sobre el contenido de ADN en diferentes especies de agave y aunque aún no se tiene secuenciado el genoma completo, existen cerca de 320.600 secuencias en la base de datos de GenBank relacionadas con el género agave. Lo que sí está totalmente secuenciado es el cloroplasto de esta planta. Además, es muy divertido. Si colocamos la palabra agave en la base de datos PubMed de artículos científicos, podemos encontrar 804 artículos científicos. Y si ponemos la palabra tequila, aparecerán 169 artículos científicos. Dicen que en la planta de Cazadores, que es una planta productora de tequila muy importante, cuentan con un proceso de doble fermentación para la elaboración del tequila. La primera destilación tarda 4 días y se realiza con una levadura que es propia de ellos, y la segunda tarda 3 días. En esta segunda fermentación, dicen que la ponen o la hacen al compás de la música de Mozart para de esa manera relajar a la levadura y que ella finalmente convierte el jugo de agave en alcohol. ¿Será cierto esto? La industria de tequila, en conjunto con el mezcal, generó casi 6.000 empleos durante el 2018 y en promedio cada unidad económica emplea cerca de 17 personas. Es una de las industrias más importantes y buenas en México. Y bueno, ¿por qué hoy les traje a colación esto del tequila? Porque cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. La fecha se eligió porque el 24 de julio del 2006 la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad el paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales donde se elaboraba el tequila. Dentro de este sitio, que también comprende el patrimonio, declarado el patrimonio, están zonas de vestigios arqueológicos, de cultos o de cultivos de terrazas, viviendas, templos, túmulos ceremoniales y un sinnúmero de cosas que la han hecho muy importante para la cultura mexicana. Y bueno, a los que nos gusta el tequila, qué mejor manera de festejar su Día Internacional que conociéndolo un poquito más. Este fue su segmento, El Bicho Curioso. Bueno, y hoy regresa también uno de nuestros segmentos muy queridos, que es la noticia de la semana. ¿Qué tenemos para hoy? Elizabeth, hoy conversaremos sobre pseudociencia y empezaremos hablando sobre el conflicto entre la pseudociencia y la religión con la evidencia científica. El pasado 9 de julio, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, representante de la Iglesia en el Ecuador, pidió una carta pública al presidente Lenín Moreno que autorice el uso del dióxido de cloro, una sustancia que las autoridades sanitarias locales consideran riesgosa como medicina alternativa para combatir la COVID-19. En partes de esta carta se lee lo siguiente: le pedimos a usted que autorice la utilización del dióxido de cloro como medicina alternativa que en ensayos preliminares ha demostrado que cura el COVID-19. En otra parte, en varias ocasiones se han dirigido comunicaciones del Ministerio de Salud sobre este tema y sus respuestas han sido negativas. En mayo de este año, el ARSA, la Agencia Estatal de Control y Vigilancia Sanitaria, advirtió ya sobre la comercialización de dióxido de cloro en el país y obviamente llamó a la población a que se abstenga de consumir estos productos. El ARSA solicita abstenerse de adquirir el clorito de sodio, denominado comúnmente como solución milagrosa o MMS, por su nombre en inglés, que al diluirse en agua se convierte en dióxido de cloro. Su consumo puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y fallo renal,
asegura el ARSA, y precisa que el MMS carece de registro sanitario, lo que representa obviamente un riesgo para la salud de la población. Pero no solamente el ARSA afirma esto, lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud. Ninguna institución sanitaria o asociación médica lo reconoce como medicamento. Ninguna publicación científica sometida a revisión por pares avala su consumo humano como medicina para coronavirus o cualquier otra enfermedad. Ningún científico o médico que basa su práctica en evidencia lo recomienda. Sin embargo, la mayoría de autoridades religiosas en el Ecuador hicieron un pedido directo al presidente para que se autorice su consumo. ¿Por qué los obispos hicieron esta solicitud en contra de lo que dice la evidencia científica? ¿Por qué apelaron y defendieron la pseudociencia? En una respuesta corta, diríamos que la ciencia se basa en evidencia y la religión, aunque suene obvio, es una práctica basada en la fe, es decir, en lo intangible. La historia de conflictos, de evidencias, verdades e intereses entre la ciencia y la religión es larga y extensa. Además, da mucho juego mediático y no vamos a abarcar eso en este segmento. Y por supuesto, tampoco nuestro objetivo es cuestionar ninguna creencia religiosa, todas respetables, ni mucho menos. Lo que buscamos es que en este corto espacio compartamos las diferencias más relevantes entre ciencia y religión, que claramente van en direcciones contrarias. Podríamos empezar con una larga lista de eminentes científicos que se han declarado abiertamente ateos y que además han sido muy activos en defender sus opiniones como en atacar las contrarias. Pero los científicos no solamente hacen ciencia y en casos sumamente importantes sus trabajos han tenido repercusiones sobre la visión del mundo, conformada por las ideologías que predominan en las sociedades del momento. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la ciencia y religión? Las más obvias. Las verdades de la religión son universales y eternas, y sin embargo las explicaciones científicas cambian con el tiempo. Esto, más que ninguna otra cosa, separa a las religiones del mundo del conocimiento científico. La absoluta certeza del conocimiento religioso frente a la absoluta falta de certeza del conocimiento científico. Más que la existencia de una deidad que se interesa en cada uno de nosotros, más que la duda sobre si todo lo que ocurre tiene sentido o no, la ciencia es radicalmente distinta a la religión porque duda constantemente. Mientras que todas las religiones se basan en la absoluta certeza, incluso hasta el punto de renunciar a la lógica, hasta el punto de creer sin necesidad o en contra de las pruebas, como en el claro ejemplo del dióxido de cloro. La religión representa una explicación sencilla y completa de la existencia y funcionamiento del universo, que psicológicamente proporciona a quien de verdad tiene fe en ella una noción reconfortante de comprender todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que podría pasar. Se basa en la voluntad de una deidad que juega con los conceptos del libre albedrío, la predestinación, la omnipotencia, la omnisciencia. Es un interesante ejercicio cerebral en lo que no cabe por ningún motivo la duda. El universo tiene una explicación y esa explicación causa, creador y cuidador es una deidad y no tiene más. En cambio, la ciencia es mutable, es caprichosa, es incluso volátil. Hace 1000 años, los sabios más avanzados estaban convencidos de que el universo estaba centrado en la Tierra y estaba compuesto por esferas que giraban a su alrededor, hechos de un material transparente. Hace 300 años la combustión, se explicaba como la presencia de un material que les llamaban flogisto. Hace 200 años se sabían que las enfermedades eran causadas por lo que se denominaba mal aire o aires fétidos, que la carne cuando se descomponía generaba espontáneamente gusanos y la ropa vieja ratones, y que los médicos, curiosamente, no necesitaban lavarse las manos entre una autopsia y atender el parto de una mujer. Hace 100 años los físicos intentaban demostrar de una vez para siempre la existencia de un químico llamado éter, un misterioso material transparente, y los geólogos descartaban que los continentes se moviesen. ¿Quién podría moverlos?, decían los geólogos. El conocimiento científico jamás es estático, siempre está a merced de nuevos descubrimientos, de una nueva teoría, del aparecimiento de un nuevo fósil, de una nueva explicación, de una nueva conjetura. Porque la esencia de la ciencia es cuestionarlo todo
constantemente, lo que nunca podrá tener en común con la religión. Bueno, con respecto a lo que dijo Alfonso, pues también recordemos que hubieron monjes, sacerdotes y religiosos que desempeñaron realmente papeles cruciales en la historia del desarrollo científico y tecnológico alrededor del mundo. Pues solamente por citar unos pocos, Roger Bacon, San Alberto Magno, Nicolás Oresme, ellos sentaron las bases para la futura revolución científica. Además, Nicolás Copérnico, Nicolás Steno, Lázaro Spallanzani, recordemos a Gregor Mendel y Georges Lemaitre. Les debemos el heliocentrismo, el nacimiento de ciencias como la geología, la biomecánica y la genética, también el descubrimiento de la inseminación artificial y teorías como la del Big Bang. Gregor Mendel fue, por ejemplo, un gran meteorólogo, astrónomo y adelantó cosas que algún día se podría predecir el tiempo y aprovecharlo para las cosechas. En la antigüedad, y bueno, esperemos que no haya una brecha entre estas dos ramas, sino que más bien, así como Ángel, se intente trabajar interinstitucionalmente, pero sí buscando el beneficio de la comunidad, buscando siempre con pruebas, porque así como dice Alfonso, si algo no está comprobado, pues simplemente podríamos decir que no existe. Se puede decir eso, y en este caso al menos de medicamentos que involucran al ser humano, a la salud del ser humano, sí es importante revisar qué tiene validez y qué no. Otro de las grandes curas milagrosas que está rondando la internet es la ivermectina. ¿Han escuchado hablar de la ivermectina? Bueno, la ivermectina empezaron a salir videos por toda la web diciendo que este era un pastor en Latinoamérica que decía que la ivermectina es una cura milagrosa, que te curaba del COVID y que no te dejes engañar y que te inyectes COVID y tanta cosa. Pero realmente no existe evidencia. Especialmente en América Latina aumentó totalmente el interés por este medicamento. Bueno, pero ¿qué es la ivermectina? La ivermectina está utilizada en animales como desparasitante contra gusanos parásitos, contra garrapatas, y no está autorizado para el uso humano en este caso. En este video en el que vieron el anterior era en Bolivia y decía que la ivermectina era una cura milagrosa, y para que se den cuenta de cómo circulan las fake news, se compartió 285,000 veces y continúa circulando en Facebook sin que nadie haya retirado. Este es un pastor mexicano que dice en el video que la ivermectina es una cura mágica, que te inyectas, encima más que te inyectas la ivermectina de uso animal y que eso te va a ayudar. Sin embargo, se han hecho muchos estudios clínicos que analizan si esta ivermectina en verdad podría servir para la lucha contra el COVID, pero de momento no hay nada que evidencie esto, pues son de alto riesgo también el utilizar algo de uso animal. ¿Qué fue lo que pasó? También incrementó el mercado negro. Estos videos lo que logran es que medicamentos como este se vuelvan blanco para la gente, que todo el mundo quiera comprar. De repente empezó a circular, ustedes veían por Marketplace, en Facebook, en Mercado Libre, todo el mundo vendía ivermectina. Y pues la ivermectina, un frasco de 50 ml cuesta unos $20. Estaban vendiendo la dosis que encima más, el grave problema es que ni siquiera está determinada una dosis para el ser humano, sino que te venden mucho más que la dosis que deberías usar y te venden una jeringuilla que te dicen que es la dosis milagrosa en $50. O sea, es un negocio redondo para la gente que lo hace. Ya veía en muchas páginas que en realidad te ponían 3 ml de ivermectina $50, cuando ustedes les informo que el frasco de 50 cuesta 20 y no se debe administrar, es exclusivamente de uso animal. Hay muchos medicamentos que se utilizan en animales y no en humanos. ¿Por qué? Porque nosotros puede tener una reacción tóxica o alérgica. Es como nosotros podemos tomar, aspirina, podemos tomar paracetamol, Pronax, pero si le damos una a nuestro perro puede morir. Esas son las diferencias entre humanos y los diferentes tipos de animales. Es lo mismo, la ivermectina está dosificada para vacas,
Y si te quieres poner 3 ml es demasiado, probablemente termines con una intoxicación terrible en el hospital. Totalmente fue un desastre con estos videos porque la gente en verdad lo empezó a creer. No fue solo aquí, en España ocurrió lo mismo, en Barcelona, y esta droga se hizo totalmente popular. Por más que presentaron los riesgos de la salud humana, no les interesó y empezó mucha gente a inyectarse y llegaban al hospital con intoxicación. El problema es que como nunca ha habido intoxicación por este medicamento en humanos, pues no sabían qué hacer y algunas personas estaban muy graves. Una sobredosificación de ivermectina causa daño directo al hígado, como se ha visto también en bovinos, en humanos causa lo mismo. Lo que hace es, sacaron un estudio, sí es cierto, un grupo de australianos descubrió que la ivermectina in vitro, no en humanos ni en animales, en una caja Petri, pues que inhibía la reproducción del coronavirus en 2 días. Y en 2 horas empezaba a eliminar el COVID y hasta en 2 días desaparecía por completo. Pero esto realmente no debe ser usado porque es in vitro. Ellos mismos dijeron que no se puede hacer. Lo que hace es, en teoría, ayudar a las células huésped a que eliminen estas células. Pero una cosa es in vitro y otra cosa es que te la pongas en el cuerpo. No es lo mismo. Así que esperemos qué ocurre y no crean en las falsas cadenas. Hay un montón de cadenas de WhatsApp que te dicen que te inyectes ivermectina para evitarlo. Sin embargo, esto no es realmente cierto. Sí, según la OMS, hasta ahora no hay ninguna vacuna ni ningún medicamento aprobado para curar la COVID-19. O sea, entonces todas estas ilusiones de medicamentos que nos están informando a través de las redes sociales, con innumerables videos en YouTube o en Facebook, no deben ser confiables, no deben ser creíbles, porque ellos se aprovechan de la necesidad, del temor de la gente de curarse pronto de esta enfermedad o de prevenirla, ¿no? Entonces ellos están aprovechándose de esta situación, vendiendo estas sustancias milagrosas, como por ejemplo el dióxido de cloro, perdón. Vamos a hablar un poco de esta situación. Bueno, el dióxido de cloro es, según esta gente, ¿no?, la solución milagrosa que lo cura todo. En esto se han visto religiones y científicos falsos, como Andreas Kalker, porque no está certificado que su título haya sido conseguido en una universidad. Incluso se menciona que la universidad donde él estudió es una universidad que vende los títulos. Entonces, imagínense cómo se puede confiar en esta situación. El dióxido de cloro es una sustancia que ha sido, promulgada su uso desde años atrás, desde el 2006, digámoslo así, en el cual este cura, James Humble, escribió un libro llamado La milagrosa solución mineral, como la medicina del futuro. Y la promulgó como lo que puede curar desde la malaria, el autismo, puede curar hasta el cáncer. Entonces es algo que realmente no es tan eficiente, digámoslo así, y que ha hecho que la gente confíe desesperadamente en poder conseguir algo para poder curarse. Bueno, el dióxido de cloro es un producto también conocido como el suplemento mineral milagroso. Lleva años publicitándose como un remedio para muchas afecciones, como les había mencionado antes. Sin embargo, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento. Y ahora que la pandemia del COVID-19 azota al mundo, vuelve a aparecer como algo capaz de frenar los efectos del virus. Las redes sociales están llenas de testimonios y videos de cómo usarlo. Sin embargo, la lista de peligros del dióxido de cloro es larga y diversas autoridades han lanzado contundentes advertencias contra su uso. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA en inglés,
en una nota del 8 de abril, dijo que no hay ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia y presenta riesgos considerables para la salud de los pacientes. ¿Qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro. Es un desinfectante comercial que en ningún caso debería ingerirse, según los catedráticos de química de algunas universidades. De hecho, dice la FDA, beber esta mezcla ya ha causado efectos secundarios graves y potencialmente mortales, y desde luego su efectividad contra el virus es nula. La FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro, incluyendo insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática aguda, ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales. Otras personas reportaron una rápida destrucción de los glóbulos rojos, algo que requiere una transfusión de sangre para curarlo, vómitos, diarrea severa e intoxicación. La FDA recuerda además que quienes consumen este producto se demoran en buscar un tratamiento médico apropiado, lo que puede agravar la enfermedad del COVID-19. Y aún así, YouTube y Facebook están llenos de videos de gente que dice haberse curado gracias a esta solución, a la que le atribuyen propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas. Sobre todo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, los testimonios se focalizan ahora en recuperaciones del virus milagrosas. La FDA de los Estados Unidos envió una carta de advertencia a la iglesia Génesis 2 de Cura y Sanación, que es la que empezó a promocionar la solución mineral milagrosa, también contra el COVID-19 en este país. Jim Humble es el fundador de esta iglesia, que tiene la sede en el barrio Casandra Damirón de República Dominicana y que está presente en 4 continentes. En América Latina tiene sucursales en Chile, Argentina, Colombia y Uruguay. Humble nombró al dióxido de cloro como suplemento mineral milagroso en un libro publicado en 2006 y empezó la divulgación de la sustancia. Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió una alerta sanitaria contra el producto en 2010, que hoy día sigue vigente. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento insta a los consumidores a no comprar remedios de páginas web no autorizadas y otros vendedores que pretenden explotar el miedo y las preocupaciones durante la pandemia. Por eso, pese a las propiedades terapéuticas y preventivas que se atribuyen a este compuesto, las autoridades sanitarias han prohibido su comercialización en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Australia, entre otros. En el Ecuador, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió el 8 de julio de este año a Andreas Kalker y otros representantes de la Coalición Mundial de Salud y Vida, CUMASA, que promueve el uso de dióxido de cloro en nuestro país. Entre los principales argumentos que utilizaron sus miembros para sostener que el dióxido de cloro ayuda a prevenir y curar el COVID-19 están que brinda oxígeno al organismo a la vez que el cloro mata el virus. Sin embargo, no compartieron estudios científicos para sostener sus afirmaciones. Los voceros prefirieron evocar efusivamente analogías religiosas para explicar su eficacia y en su argumentación usaron términos como generosidad, amor, desprendimiento y esperanza. La simple convocatoria a esa reunión en la Asamblea Nacional encendió las alertas entre la comunidad científica ecuatoriana ante lo que consideran un riesgo para la salud pública y por lo cual se pronunciaron con entrevistas y comunicados en diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales. Debido a la promoción irresponsable que ha tenido el dióxido de cloro en los últimos meses, la comunidad científica ecuatoriana asegura que el consumo de productos sin aval médico pueden ocasionar otra crisis sanitaria en el país, lo que puede complicar aún más el sistema de salud que trabaja al límite para combatir la pandemia. En la actualidad no hay ninguna prueba de que el dióxido de cloro sirva contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma
que no hay ninguna vacuna, medicamento o tratamiento que pueda hacer frente al coronavirus para prevenir o tratar la COVID-19, como ya se los había mencionado anteriormente. Esta información fue tomada de la BBC News y del periódico digital Primicias. Continuando con la discusión, tenemos también que en la actualidad han surgido muchos grupos que defienden posiciones que pueden llegar al ridículo. Los terraplanistas, por ejemplo, son un ejemplo de esto. Y el uso de las vacunas no está exento de detractores. Desde el comienzo de la vacunación, siempre han habido defensores y detractores de esta estrategia de salud pública. No solo de la inmunización en general, sino también de alguna vacuna en concreto o de algún aspecto relacionado con las mismas. La vacunación está reconocida como una de las estrategias que mayor impacto ha provocado en la salud pública. Los países de América han sido pioneros en la prevención y eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación, logrando elevadas coberturas como resultado del compromiso político, la capacidad técnico-operativa de los países y la sostenibilidad económica de los programas de inmunización. Gracias a esos esfuerzos, fue posible erradicar la viruela, eliminar la poliomielitis y la circulación del sarampión autóctono, avanzar hacia la eliminación del tétanos neonatal, la rubiola y el síndrome de la rubiola congénita. Para alcanzar y mantener estos logros es necesario alcanzar coberturas elevadas, homogéneas al interior de los países y sostenidas en el tiempo. Sin embargo, a lo largo de la historia, de la vacunación han surgido algunos grupos de detractores movidos por diversos motivos. La renuencia a la vacunación como resultado de creencias religiosas y filosóficas se ha mantenido a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más conocidos se refiere a la comunidad Amish. El efecto de la renuencia a la vacuna contra la rubiola se documentó en el año de 1991 en una de estas comunidades ubicadas en Pensilvania, en los Estados Unidos, que al enfrentar un brote de rubiola mostró elevadas tasas de síndrome de la rubiola congénita en poblaciones renuentes a la vacunación con elevados niveles de susceptibilidad a la enfermedad. También hubo una confusión sobre los efectos anticonceptivos de la vacuna contra el tétanos. Esto fue durante los años 1994 y 1995, en donde miembros de la organización Provida y la Iglesia Católica en México y Nicaragua informaron a la prensa que el toxoide tetánico contenía hormona gonadotropina coriónica. Sus afirmaciones indicaban en sus declaraciones que se basaban en pruebas de laboratorio. Ante esta situación, los gobiernos de México y Nicaragua, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, procedieron a verificar que las pruebas empleadas por los denunciantes eran inapropiadas y conducían a resultados falsos positivos. El manejo de los rumores contra las vacunas se ha extendido a través de los medios electrónicos. En el año 2006, Argentina realizó una campaña nacional de vacunación para inmunizar a las mujeres de edad fértil y a hombres jóvenes contra la rubiola y el sarampión. Debido a que esta campaña de vacunación se dirigió a una población en edad reproductiva, surgió el rumor de que la vacuna contenía una sustancia que le confería un efecto anticonceptivo. Este rumor se inició en forma anónima mediante cadenas de correos electrónicos que se difundieron progresivamente en todas las provincias de Argentina. Y eso era cierto, afirmaban, produciría esterilidad a las mujeres vacunadas y la campaña era un genocidio. Aunque los principales medios noticiosos no divulgaron la información de los correos electrónicos, pues la consideraban poco seria, las provincias informaron que les está impactando el avance de las actividades de vacunación, pues había rechazo por parte de las personas y algunas instituciones como colegios y universidades católicas le cerraron las puertas. A manera de ejemplo, al final de este documento se incluía esta información. También hay muchos rumores sobre efectos neurológicos que producen las vacunas. Al alcanzar elevadas coberturas de vacunación y como resultado de la identificación de la vigilancia de eventos postvacunales, es posible atribuir falsamente a la vacuna algunas enfermedades
que son originadas por otras causas y representan la frecuencia esperada en la población. Es necesario recordar que la mayoría de las vacunas se aplican en el primer año, por lo cual eventos como la muerte súbita o autismo que se presentan en el lactante se han asociado a la vacunación sin que exista evidencia de causalidad. Debido a que la vacuna contra la rubiola y el sarampión se utilizan desde hace más de 30 años, existen muchos estudios que evidencian que no existe asociación entre la vacuna y alteraciones como el autismo o aquel síndrome de Guillain-Barré. Diversas lecciones surgen del análisis de las experiencias anteriores. Debemos evitar los mitos. En la actualidad estamos sufriendo una pandemia producida por el COVID-19. Se está haciendo un esfuerzo sin precedentes en la historia de la humanidad para desarrollar una vacuna para este mal, en un tiempo verdaderamente récord. Pero esto no podría servir de mucho por culpa de un movimiento antivacunas cada vez más amplio que ha ganado fuerza desde el inicio de la pandemia. Las famosas teorías de la conspiración y desinformación se han extendido como la pólvora en las redes sociales y han acabado por sembrar una enorme desconfianza en la futura vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, independientemente de cuándo llegue la vacuna, la sociedad tendrá encima un problema mucho mayor. Tenemos un ejemplo de una encuesta que se realizó en Inglaterra. Casi 1 de cada 3 británicos se podrían negar a vacunarse del coronavirus, según una encuesta realizada en este país. En ella se muestra cómo el 6% de los participantes se negaría con total seguridad a vacunarse. Un 10% probablemente no se vacunaría y un 15% no estaban seguros todavía. Esta encuesta descubrió también que las personas que prefieren informarse en las redes sociales antes que en los medios de comunicación tradicionales son más propensos a ser antivacunas. ¿Qué concluyó la encuesta? Por lo tanto, que existe una amenaza razonable contra la capacidad de la vacuna para contener la pandemia. Pero este problema no es exclusivo del Reino Unido. Encuestas similares en muchos otros países han arrojado datos similares. En el Ecuador no estamos exentos de este problema. Todos sin duda hemos visto correos electrónicos, noticias en Facebook, hablando sobre estas teorías de la conspiración. Debemos estar muy atentos, informarnos y no dejarnos convencer por falsos rumores. Bueno, y este bombardeo del que todos ustedes han hablado en cada uno de sus segmentos, de sus partes, de esto del dióxido de cloro, lo que pasa con la parte de antivacunas, y creo que todo se ha magnificado más a raíz de que la Organización Mundial de la Salud en marzo declaró ya la pandemia. Y nos hemos dado cuenta que no solo el virus ha empezado a propagarse, sino igual de peligroso las noticias falsas o fake news, la desinformación en general. Y creo que en algún punto todos nos hemos sentido bombardeados por esta información, ya sea en la radio, en la televisión, en redes sociales, que además ahora por el hecho de estar aquí en casa estamos más en contacto con eso, entonces nos hemos sentido en algún momento bombardeados con información no solo sobre el virus y la enfermedad, sino sobre todo, ¿no? Tratamientos, curas, testimonios, millones de noticias, millones, por todos los mecanismos posibles que habíamos avalado. Este bombardeo de información es lo que la OMS llamó como el fenómeno de la infodemia, es decir, el momento en el que por varios mecanismos de comunicación llegas a tener o a estar bombardeado de toda esta información. El problema que se presentó es que empezaron no solo a circular datos veraces con respecto a lo de la pandemia específicamente, sino que también empezaron a aparecer noticias falsas, ¿no? Entonces, todo se empezó a complicar porque existen muchas personas o muchos lectores para quienes es muy complicado discernir entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, ahí es en donde la desinformación apareció. Y ya, como les digo, enfocándonos directamente a lo que es la infodemia y la información bombardeada, solo con lo que habíamos visto con respecto a lo de la COVID, aparecieron un sinnúmero de mitos, un sinnúmero de informaciones. Pues Sandrita nos había comentado una que era esto del famoso dióxido de cloro, que no solo
te previene que tú tengas coronavirus, sino que si es que lo llegas a tener al virus, te lo elimina. Entonces, y vemos que esta información a la final nunca está respaldada por una información científica, ¿no? Entonces ahí es un poco, o una evidencia científica. Ahí es un poco a donde vamos a la pseudociencia. Entonces, ¿qué es la pseudociencia? Son afirmaciones, creencias o prácticas que son presentadas como científicas o fácticas, pero que no tienen un sustento científico o son incompatibles con el método científico que la ciencia realmente sigue de manera rigurosa para presentar unos resultados. Entonces, vemos que es súper complicado para las personas tratar de discernir, y tú a veces te pones a pensar también y dices, ¿por qué la pseudociencia existe? ¿Por qué logra triunfar? ¿Cómo puede ser que en una era donde la ciencia está muy distribuida y la parte tecnológica es sumamente grande, ¿por qué la información, o sea, haya mucha gente que no puede informarse bien o está totalmente desinformada? ¿Será que mejor estamos al revés en una época dorada de la charlatanería? ¿Será que eso es lo que realmente estamos viendo? ¿O no tanto? ¿No? Es bastante paradójico darnos cuenta que tú puedes encontrar mucha información errónea. Una de las razones, pienso yo, que es o hasta por culpa de los mismos científicos. ¿Qué es lo que pasaba en un principio? Los científicos no se hacen entender. Cuando iban a entrevistas o solicitaban algún informe por parte de ellos, de parte de la parte técnica, el científico utilizaba muchos tecnicismos para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Y obviamente eso hacía que las personas comunes no les llamara la atención la ciencia, que cambiaran de canal o que viraran la página en un periódico, que cerraran una página web, porque no estábamos acercando la ciencia realmente a las personas que lo necesitan. Entonces no ha existido una cultura de divulgación científica. Esta es una de las razones por las cuales la divulgación científica o la difusión de cosas o de informaciones falsas es más grande o se propaga más rápido. Otra de las razones también es que muchas veces nosotros pensamos que tú, al ser científico, tienes que siempre tener la verdad, que la ciencia no se equivoca, que es incorregible. Y en esta época de pandemia nos hemos dado cuenta que no es así, no es verdad. La ciencia no es exacta, pero sí te ayuda a dar o buscar soluciones a un problema. Entonces, el momento en el que las personas se daban cuenta de ese error, entre comillas, dejaban de confiar en la ciencia. Y obviamente las pseudociencias se presentan muchas de las veces más accesibles a ese público, llegan de manera más rápida y por eso logran triunfar en un área geográfica o en medio de una sociedad. Otra de las razones que también hemos visto es que históricamente los medios de comunicación no le han dado valor o importancia a los avances científicos o a la parte científica como tal. Antes, yo me acuerdo, tú entrabas, por ejemplo, a la tele o buscabas un periódico y lo primero que te salía es el horóscopo. Entonces, Géminis, ¿qué tenemos para hoy? Entonces, en el momento en el que tú veías eso en la tele, estabas entretenidísimo viendo qué es lo que te deparaba tu horóscopo para el día de hoy y las futuras cosas que te iban a pasar. Y en el momento en el que salía alguna nota científica o de salud, por ejemplo, lo que les decía, pasas la página o apagas la tele o cambias de canal. Entonces, esa también es otra de las razones por las cuales la pseudociencia, la desinformación, logra entrar de manera muy amplia en una zona porque no existe esa cultura de ciencia, de acercar a la población a la ciencia como tal. Otra razón que también me había puesto a pensar es que la pseudociencia llega a las personas que más lo necesitan. Un poco lo que nos había comentado Sandrita hace un momento. Las pseudociencias en realidad juegan con la necesidad y la desesperación de las personas. Obviamente estamos en un momento en donde el número de casos con coronavirus es altísimo y de repente llega esta cura milagrosa que además no solo te cura el coronavirus, sino te cura desde el resfriado hasta el cáncer. O sea, te cura todo, absolutamente todo. Entonces, obviamente una persona que se encuentra desesperada con una enfermedad o
o que quiere tratar de buscar una solución, va a aceptar eso, va a aceptar esa cura milagrosa que se vende como lo más espectacular que existe. Y no sabemos y no nos damos cuenta en realidad que las pseudociencias a la final no existen, ¿no? Esas curas milagrosas no existen, no hay un medicamento que te cure todo, eso no puede existir. Quisiéramos en verdad que eso pasara, pero no es verdad. Entonces tenemos que estar bastante pendientes con esas noticias. Otro problema que también ha habido del por qué las pseudociencias y las desinformación ha aumentado es porque, como nos decía Jimena hace un momento, muchas redes sociales no tienen filtros. Tú puedes encontrar en YouTube cómo hacer dióxido de cloro en tu casa, puedes encontrar en las noticias en Facebook cuál es la dosis de ivermectina que debes tomar. O sea, no existen filtros en redes sociales que te permitan discernir la información. Yo entiendo que podría ser muy complicado, ¿no? Pero obviamente las personas a la final terminan accediendo a esa información y no a la verídica, a la que tiene una evidencia científica. Y además que las personas siempre se basan en lo que le pasó a mi tía, en lo que le pasó a mi mamá, la amiga de mi amiga. Entonces hay que tomar en cuenta que también que un testimonio no es una evidencia científica. Si a una persona le sirvió, probablemente a ti no te sirva y pueda ser dañino. Y uno de los problemas que tienen las pseudociencias y la desinformación es que habrá noticias muy a nivel de pseudociencias que no sean peligrosas, como que la Tierra es plana, que me parece todavía rarísimo que la gente piensa que la Tierra es plana. Pero si tú piensas que la Tierra es plana, técnicamente no le estás haciendo daño a nadie. Pero la parte de lo que es antivacunas, que nos estaba comentando Franklin, la parte de lo que es el consumo de ivermectina, el consumo de dióxido de cloro, eso puede llegar a ser perjudicial para tu salud y para las personas que te rodean. Entonces ese también es otro de los problemas que tiene la desinformación y la pseudociencia, el hecho de que este tipo de noticias pueden llegar a ser peligrosas en algún momento. Hay muchas maneras de identificar cómo se puede, si tenemos una información mala, ¿no? Y eso es, por ejemplo, corroborar la información que tú tengas. ¿Qué es lo que nos ha pasado también en estos casos? Te llega una noticia a WhatsApp y tú enseguida ya la pasas a otra persona, y no te das cuenta si esa información es verídica o no. Tenemos que nosotros también generar conciencia. Tenemos que ser más cuidadosos en ese sentido. Tenemos que verificar la información que nos llegue, y si tú verificas, tiene un respaldo de evidencia científica, la puedes compartir. Si no, no. Si no, estamos siendo parte de esa infodemia y de esas pseudociencias que estamos tratando de eliminar, pero no estamos siendo mejor parte de eso. Estuve tratando de buscar realmente si es que existe, si hay una relación entre la pseudociencia y la economía. No pude encontrar mucha información, pero yo pienso que sí, ¿no? O sea, yo estuve el otro día en un webinar del dióxido de cloro y habían personas que te vendían la botellita por $25. Entonces, tú te das cuenta que sí existe a la final, o sea, detrás de estas pseudociencias también hay una persona que no está viendo por tu bienestar, sino que está viendo por su bienestar económico, y tenemos que estar pendientes de eso también, porque podríamos en realidad generar o ser parte más del problema. Así que tenemos que estar súper pendientes de las pseudociencias. No compartas nunca una información si no la corroboraste. Verifica siempre la información que tenga una evidencia científica, y un testimonio no es evidencia, así que por favor estén pendientes de eso, porque puede llegar a ser muy peligroso. Y quería acotar una cosa, Eli. O sea, una cosa, digámoslo así, son nuestras creencias y otra cosa es el método científico. O sea, cada uno de nosotros podemos creer en lo que sea, en extraterrestres, en la quinta dimensión, en la tierra plana, lo que sea, pero esa es nuestra opinión y nuestra creencia. Y otra cosa es el método científico. Entonces tenemos que estar muy claros que hay una línea que separan las dos cosas. Espero que la gente también comprenda ese mensaje. Sí, lo que dijo Eli y Sandrita es perfecto, realmente. Tenemos que basarnos no en lo que dijo el vecino, como lo que dijo él en lo último era exactamente lo que les decía. La gente tiene desconocimiento de que un producto que normalmente se vende en $1, de repente ellos crean una necesidad psicológica, porque te bombardean y te dicen esto te va a curar, esto te va a curar, esto te va a curar. Entonces las personas desesperadas, así les digan que cuesta $1,000, van a tratar de conseguir pagar, por ejemplo,
Sí, eso del dióxido de cloro, es más, ustedes vieron en la imagen que dio Sandrita, no sé si se fijaron, que en la botellita decía ácido clorhídrico. Entonces les hago la pregunta, ¿tomarían algo que dice ácido clorhídrico? Eso también te hace pensar en por qué la gente compra cosas sin leer, porque eso es el que está a la venta, en verdad, un frasquito así $25, cuando eso no cuesta ni $1, la verdad, y te lo está vendiendo y hay gente que lo compra. ¿Cuál es el gran problema? De hecho, el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio con el método científico de por qué las cadenas falsas se replican más que la información verdadera. Ellos utilizaron Twitter. Con los tweets, investigaron como 126,000 historias entre el 2006 y 2017. Estos tuvieron como 4.5 millones de tweets de repeticiones de 3 millones de personas. Luego ellos evaluaron para ver cuánta información era verdadera y cuánta información era falsa. Lo primero que se dieron cuenta es de que existen bots también en Twitter y en Facebook. Bueno, bots son unos programas que replican de forma mecánica tanto los tweets como las publicaciones. Es como que detecta que se está repitiendo mucho y también lo empieza a replicar para que tú lo veas primerito en tu muro. Y esto resulta que estos bots no diferencian entre noticias reales y noticias falsas. Así que hacen el favor de replicar estas noticias para que tú las veas en tu muro. Y resulta que al final de su investigación, las fake news se replican 70% de veces más que una noticia verdadera. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta de que la gente cuando lee una noticia falsa o se indigna o se enoja o le llama la atención porque le ofrece algo milagroso. Entonces, si tú lees un encabezado que dice la ivermectina, cura milagrosa para todo, desde el cáncer, la diabetes, todo, pues tú, wow, compartir, sin leer el resto. En cambio, si lees ivermectina es un antiparasitario utilizado en animales para contrarrestar las garrapatas. Dices, bien, y pasas. Y ese es el problema, que la gente comparte lo que le parece diferente, pero no está revisando si es real o no. Exacto, como dice Eli, simplemente comparte. Así que, queridos internautas, sean parte de la solución y no del problema. Antes de retuitear, de reenviar una cadena de WhatsApp o de lo que sea, revisen si esto es cierto o no. Estamos definitivamente viviendo en la era de la posverdad, de la posverosidad y de la charlatanería. Y los charlatanes encuentran terreno fértil en la desesperación de la gente, dándoles respuestas a sus preguntas, dándoles soluciones a sus plegarias. Por eso es que se ha diversificado tanto, entre otros, este mercado del dióxido de cloro. Debemos vivir una vida basada en evidencia en todas nuestras áreas y más en la salud. No existen curas milagrosas. La ciencia tarda mucho tiempo en comprobar la veracidad de las afirmaciones, en encontrar curas, en encontrar posibles tratamientos, en encontrar, como en el caso del coronavirus, además, una vacuna. Las curas milagrosas no existen, digamos no a la pseudociencia. Jimé, recuérdanos la bicho pregunta. Por supuesto. Esta semana el acertijo está pregunta para saber la respuesta correcta. Un hombre camina por la arena en el desierto. Entonces gira 180 grados, da la vuelta y descubre que no hay huellas. Y tampoco había viento que las pudiera borrar. ¿Por qué no había huellas? Si tienen la respuesta correcta, diríjanse a nuestras redes sociales para leerlas al final del programa. Y hoy Sandrita nos trae su segmento Mundo Ficción. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en Mundo Ficción, Sandrita? Bienvenidos a su segmento Mundo Ficción, donde les contaré historias de un mundo lejano o quizás cercano. La historia que hoy les traigo se llama Aún hay esperanza, tomado de la página de internet losmejorescuentos.com. Y la historia dice así. No hay aire respirable en este planeta, demasiada radiación y lluvia ácida.
El explorador Getru observaba desde su módulo con desazón aquel patético paisaje, un terreno yermo, arrasado, del cual asomaban como desgastadas costillas los restos de lo que pudo ser un poblado, una ciudad. En realidad no lo sabía. En verdad, nadie sabía nada de lo que sucedió en este mundo. Cuando las avanzadas de la flota Ignum 34 llegaron a este sistema planetario hace casi 2 siglos, este mundo ya estaba así. Lo más extraño de todo es que la información que se había rescatado del misterioso aparato que los condujo a las coordenadas de este planeta les decía otra cosa. Mostraba un mundo rebosante de vida, seres muy similares a su raza, los Hormus, flora y fauna bullente, agua en cantidades abismales. Todo esto abrió el camino a la esperanza en ellos, quienes vagaban por el universo desde milenios, buscando un mundo que los cobijara, después que su planeta natal fue consumido en la Gran Guerra Civil final, después de la cual entendieron el precio de su arrogancia e ineptitud para resolver sus problemas, pero ya era muy tarde. Habían destruido su hogar, lo cual los convirtió en nómadas, seres errantes, autodesterrados que buscaban un nuevo comienzo. El explorador Getru monitoreaba constantemente el planeta en búsqueda de signos de recuperación. Escaneaba la superficie esperando que el sistema detectara cualquier señal inusual en el planeta, que pudiera indicar que la vida empieza a renacer, pero nada. Los largos días de exploración se sucedían uno tras otro. Getru había organizado toda su rutina a fin de no ser vencido por el tedio de su misión. Organizaba cada una de las celdas de energía una y otra vez. Revisaba los niveles de plasma hasta el punto de la repetición innecesaria. Limpiaba su arma constantemente. Cumplía con enviar puntualmente su informe a la flota principal, la cual continuaba en su eterna misión de búsqueda de un nuevo hogar, dejando en cada mundo factible de ser habitado un explorador como Getru. Un día, él se despertó sorprendido por un sonido agudo que provenía de la sala de control de su módulo de exploración. Bajó de su cama y se dirigió velozmente hacia la fuente de ese sonido. El escáner central había detectado algo peculiar en la superficie. Había detectado un objeto de contextura blanda. Aquello era raro, pues en las actuales condiciones atmosféricas de este planeta, nada blando podía existir. Getru entonces debía explorar aquello. Se colocó su traje SM-0, cuya cubierta repelía cualquier tipo de radioactividad nociva. Se montó en el aerodeslizador individual y comenzó su camino hacia el punto de emisión de esta señal. Al llegar, constató que la señal provenía desde un lugar cubierto de escombros y ruinas. Era una especie de edificio con grandes espacios que debieron ser alguna especie de ventanales, y su techo se elevaba misteriosamente varios metros desde el suelo. Miró con cierto temor. Pensaba que estas ruinas, debido a su antigüedad, eran muy inestables y podían venirse abajo en cualquier momento. Pero la curiosidad por conocer la fuente de la misteriosa señal era mayor. Entró entonces al edificio. A medida que fue avanzando, pudo ver que en el suelo se dispersaban pequeños montículos de polvo, ordenados casi simétricamente uno tras el otro en torno a una robusta mesa de piedra, ya muy desgastada por los siglos y las inclemencias de la atmósfera. El escáner continuaba enviando la señal. Estaba muy cerca de la fuente, pero no era visible. Se acercó hasta la mesa de piedra y pudo ver que sobre ella había un extraño objeto dorado, al parecer fundido por el calor. En ese momento, el indicador del escáner le señaló a Getru que la fuente se encontraba bajo ese objeto. Con mucho cuidado, procedió a separar aquella cosa de la piedra, cuidando de no dañar lo que generaba la señal. Cuando lo hubo retirado, pudo ver que bajo había una especie de materia de forma circular muy delgada, apenas visible. Getru la extrajo con cuidado y la depositó en un contenedor de especies. La apreció largo tiempo. Cuando volvió la vista, pudo ver en lo que quedaba de pared del edificio un dibujo ya muy roído, en el cual aparecían estos seres de rodillas frente al parecer de su líder.
que les mostraba la extraña cosa que había encontrado. Le inquietaba mucho que el líder tuviese unas extrañas heridas en sus manos y pies, quizás heridas de batallas o de guerras, pero eso debería esperar respuesta. Lo importante era llevar su descubrimiento al módulo de exploración e informar de su hallazgo a la flota. Al subir a su aerodeslizador y disponerse a salir del edificio, Pietro tuvo una terrible certeza. Pudo observar desde esa posición que, por la ubicación, aquellos montículos de polvo, apilados unos junto a otros, no eran más que las pobres criaturas que una vez poblaron este inerte mundo, reunidas en torno a su posible objeto de adoración, buscando redención o tal vez esperando su castigo. Pietro entonces pensó que nada pudieron hacer, cuando las lenguas de fuego y destrucción acabaron con su planeta y los convirtieron en un parpadeo en polvo que poco a poco el viento de los siglos ha dispersado. Se dio cuenta que, una vez más, se reiteraba la historia de su propio mundo, una historia cargada de intolerancias, avaricia, odio y venganza, que finalmente termina destruyendo todo a su paso. En todo caso, tuvo el alivio de saber que, a diferencia de estos pobres seres, él y su raza pudieron tener una segunda oportunidad. Pietro se apresuró a dejar ese lugar, no sin antes mirarlo por última vez, esperando que cuando los suyos encuentren ese tan ansiado nuevo hogar, no acabe como su natal planeta o como este, el tercer planeta del sistema Solaris. Y no se olviden que aún no hay vacuna contra el COVID-19 y que es muy probable que se demore en llegar a nuestro país. Por lo cual ahora debemos protegernos con el uso de la mascarilla, el lavado constante de las manos y mantener la distancia física con otras personas de 1.5 metros. Sector Mundo Fit. Nos vemos la próxima semana. Respuesta a la dicha pregunta porque hemos llegado al final del programa. ¿Cuántos atinaron la respuesta correcta? No tengo ni idea. Un hombre que camina por el desierto, una mujer que camina por el desierto, gira 180 grados y descubre que no hay huellas. Tampoco había viento. ¿Por qué no había huellas? Estaba volando. Estaba levitando. ¿Qué puede ser? Era un extraterrestre. Era tan liviano que no dejaba huellas. No, pero es que si giras, no tengo idea. Es que si giras 180 grados no estás viendo, no estás viendo atrás, no sé. Es media vuelta, ¿no? Pero imagínate, se supone que das media vuelta, ves huellas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no ves huellas? No sé. Sam nos da la respuesta de que él tiene que comer más porque está tan delgado que no está dejando huellas. Dice, no. Esta semana, ahora sí nadie le atinó la respuesta correcta. No, estaba difícil. Está difícil. Bueno, sí. También Stan nos dice que tal vez regresó a ver con los ojos cerrados. No, tampoco es de esa. No. Simplemente la respuesta correcta era que estaba caminando de espaldas. Está caminando, está avanzando, pero de espaldas. Cuando regresa a ver, va a ver. Sí, eso es trampa. Estaba con trampa esta. Ajá. No, fácil. No, vino con trampa esa bicho pregunta. Esperamos que sigan participando en las siguientes semanas y no se olviden también de sintonizarnos siempre de principio a fin. Gracias por escuchar este maravilloso programa de Humanos y Otros Bichos. Muy bien, luego de haber escuchado la pregunta con trampa de Jime, ¿qué pregunta? Estuvo difícil, tampoco le atiné.
me despido de todos ustedes internautas. No olviden sintonizarnos, vernos la próxima semana. Hasta un nuevo encuentro con ustedes. Muchas gracias, queridos internautas, por estar en el programa del día de hoy. Vamos a traerles en los siguientes programas nuevas noticias, datos interesantes, así que estén muy pendientes. Gracias y nos vemos en la próxima entrega de Humanos y otros bichos. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa por el Facebook Live de Humanos y otros bichos y de la radio universitaria online, todos los viernes desde las 10 horas. Y también subiremos los videos a nuestras redes sociales para que puedan verlos después. Todos probablemente queremos tener la vida que teníamos antes del 16 de marzo, pero aunque repitamos hasta el cansancio, la pandemia no ha terminado. Humildad, queridos humanos, humildad como especie frente a este virus, humildad y lógica. Hasta un próximo programa. Esperamos seguir compartiendo con ustedes este espacio de divulgación científica y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.